Buen día, ¿me escuchan? Sí, maestra. Sí, maestra, buenos días. Bien, gracias. ¿Ustedes cómo están? Gracias por la espera. Les comento que estamos teniendo problemas de internet. Pareciera que ya se estabilizó un poquito. Esperemos que no nos interrumpa durante la clase. Y gracias por la espera. Muy bien, comencemos. Una pregunta rápida. ¿Cómo les fue en el Data Challenge? ¿Cómo se sintieron? ¿Cómo vivieron la experiencia? ¿Sí les gustó? Excelente, maestra. Entretenido estuvo por lo menos, ¿no? Yo los vi muy divertidos. ¿Ganaron algo? No, Ok, pues ya será para no, la pero el equipo de ¿Mm? los taqueros, ellos sí ganaron. No se Los mocharon con el... taqueros. Sí, sí vi que les otorgaron un lugar, un premio. Pues felicidades. Cada semestre se implementa una actividad del estilo. Aunque, bueno, me refiero al estilo en cuanto a que hay una parte lúdica y una parte académica, entonces cada semestre se, se hacen cosas diferentes, pero siempre con esa base, la base lúdica y la base académica. Entonces, pues ya tuvieron su primera experiencia. Espero que haya sido de su agrado, que se hayan divertido y pues también, no sé, aprendido algo con respecto a lo que estuvimos ahí haciendo, trabajando. ¿Se dieron cuenta ustedes que la parte académica pues también está presente? Se puede hacer ambas cosas, la parte lúdica y la parte académica. Bien, pues vamos a comenzar con nuestra sesión y les voy a pedir por favor que me hagan recordatorio de lo que trabajamos la sesión pasada. ¿En qué estamos trabajando? ¿Cuál es nuestro tema ahora? Cambiamos de unidad ya. ¿Cuál es nuestro tema? Estamos trabajando con curvas en el plano. Así es, gracias Naomi. Curvas en el plano. ¿Cuáles son las curvas que dijimos que íbamos a trabajar? Daniel Martínez. ¿Cuáles son las curvas que vamos a trabajar en esta unidad? Voy, profesora. Fernanda. Ok, estabas lista, Fernanda. Muy bien. Vamos a trabajar la parábola, la elipse y la hipérbola. Falta una. ¿Quién me dice cuál es la curva que falta? Mencionar ahí. Solo una nos falta, que justo es la que estamos trabajando ahora. La circunferencia. Así es, muchísimas gracias. La circunferencia. Entonces, nuestras curvas en el plano son circunferencia, parábola, elipse e hipérbola. Y en ese orden las vamos a trabajar. De parábola, elipse e hipérbola ya les mandé yo esquemas que les pedí estudiaran para que cuando toquemos el tema ya todo fluya, ya tienen ustedes conocimiento de los elementos y las ecuaciones para esas curvas y puede fluir el trabajo más rápido. Y ahorita estamos trabajando con circunferencia. ¿Qué hemos visto de circunferencia? Brian, Alfredo, Víctor Manuel, Marlene, Regina, María Fernanda. ¿Qué hemos visto de circunferencia? ¿Qué aprendimos ya de circunferencia? Vimos la ecuación centro-radio. Perfecto. Construimos con cosas que ustedes ya conocían, construimos la ecuación centro-radio de una circunferencia.
Víctor Manuel dice en el chat que también la ecuación forma general. Así es, ya también sabemos que una circunferencia tiene una ecuación forma general. Muy bien, ¿qué más hemos visto? Cuando nos dan la ecuación centro-radio, para nosotros es fácil obtener información o directo determinar información de la circunferencia. Cuando tenemos la ecuación general, no es tan directa la información. Ya su compañera Naomi, que fue la que se dio cuenta primero, la que nos hizo ver eso, podemos allí deducir cuál es el centro de la circunferencia, pero no así el radio. Entonces, trabajamos para, si tenemos la ecuación forma general, convertirla o transformarla a la forma centro-radio, y para eso utilizamos un método en particular. ¿Quién me dice cuál es? ¿Qué método utilizamos para convertir la ecuación forma general a la centro-radio? Gracias, María Fernanda. Así es, método completando cuadrados. Ya trabajamos ese método, hicimos ya algunos ejercicios y no lo olviden porque lo vamos a seguir utilizando con las otras curvas. ¿Sale? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Ha quedado todo claro de eso que hemos trabajado? Ok. Marta, ¿tú qué me dices? ¿Todo claro? ¿O hay alguna duda? Marta, Esmeralda. Marta. Gracias, Marta. Bien, pues vamos a continuar entonces. Hoy vamos a trabajar un poquito con circunferencia y vamos a comenzar con parábola, así que les solicito, por favor, que tengan a mano los esquemas, el de parábola, para que vayamos trabajándolo juntos. Cierro entonces cámara y comparto pantalla. Con todos los conocimientos que tenemos ya de circunferencia, vamos a trabajar hoy y vamos a ver un ejercicio de aplicación de circunferencia. ¿Cómo puedo aplicar lo que he aprendido de circunferencia? Y el ejemplo de aplicación que vamos a resolver es el siguiente. Dice, la señal de una estación de radio tiene un alcance circular de 50 millas. Una segunda estación de radio, situada a 100 millas al este y 80 al norte de la primera estación, tiene un alcance de 80 millas. Hay lugares donde las señales de ambas estaciones de radio, perdón, esto es una pregunta. Hay lugares donde las señales de ambas estaciones de radio se pueden recibir. Nosotros tenemos que demostrar eso. Lo vamos a demostrar matemáticamente. Hay lugares donde las señales de ambas estaciones de radio se puedan recibir. Vamos a trasladar todo esto al lenguaje álgebra, al lenguaje de circunferencia, perdón, ¿sale? Vamos a hacer un esquema de entrada que me describa todos esos elementos que me está dando el enunciado. Un par de minutos, por favor, para que hagan el esquema de la información que tienen ahí. Recuerden, estamos trabajando circunferencia y lo que diga y utilizando nuestros conocimientos sobre circunferencia. Adelante, por favor, un par de minutos y ahorita pregunto sobre el esquema que hayan realizado.
Les doy un tip para hacernos las cosas un poco sencillas. Les sugiero colocar la primera circunferencia, ubicarla en el esquema, en el origen, concentro en el origen, y de allí grafiquen todo lo demás o esquematicen todo lo demás. Utilicen el plano cartesiano, con la primera estación de radio, concentro en el origen. Adelante. Muy bien, pregunto. Brian Trejo, platícame cómo es tu esquema. ¿Cómo, maestra? Platícame cómo quedó tu esquema. ¿Hiciste tu esquema, Brian? Brian, no podemos esperarte todo el tiempo. ¿Hiciste el esquema? Lo estoy haciendo, maestra. Contesten rápido. Si no tienen las cosas, digan, no lo he hecho, pero no nos entretengan esperando una respuesta, por favor. Aldair, ¿me platicas cómo quedó tu esquema? Claro que sí, maestra. Gracias. Adelante. A ver, ¿cómo será la mejor manera de explicarlo? ¿Así como tal cual o...? Explícanos porque, bueno, no tenemos, o si tienes la posibilidad de compartir, adelante, pero no creo. Platícanos cómo ubicaste las estaciones de radio, cómo las relacionaste con la circunferencia. Yo creo que el motivo de cómo se le puso, yo de esta manera. Se está cortando tu audio. ¿Dónde?
Se corta un poco tu audio. No te escuchamos, Aldair. O yo no te escucho, no sé los demás, pero yo no. Mejor se los digo. Ok, en lo que Aldair nos escribe, por favor. Elizabeth Torres, ¿nos platicas cómo quedó tu esquema? Elizabeth Torres. Elizabeth, ¿estás ahí? ¿Y por qué no lo hacen? Les di tiempito y esto no es así como que les esté pidiendo una obra de arte. Elizabeth, ¿tienes tu esquema? Ya te leí, Elizabeth. Chicos, tienen que ir trabajando en tiempo real conmigo. No esperen a que los demás lo hagan y ya después enterarse de cómo lo hicieron los demás. Ahí ustedes no aprenden nada, nada. Adelante, Héctor. Perdón, Héctor, permíteme, Héctor. Espérame tantito, Aldair, tú ya te me estás yendo al final del ejercicio. Espérame tantito. Al ratito vemos las ecuaciones. Ok, Héctor, adelante. Bueno, yo hice un círculo de 5, con 5 cuadritos representando las 50 millas de alcance, y desde el centro hacia la derecha encontré 10 cuadritos, que son las 10 millas al este, y luego 8 cuadritos arriba, y ahí hice un círculo de 8 cuadritos de radio. Entonces se tocan en una franja, en un espacio muy chiquito, y las circunferencias se atraviesan. Así es, Héctor, así es. Cuando hacemos los esquemas podemos, Marlene, podemos visualizar qué es lo que tenemos y entonces decidir cómo resolver, ¿sale? Pero ya que tenemos una idea más clara, por eso les pedí el esquema. Esa es la idea del esquema. Entonces, voy a ponerlos yo. Les voy a poner lo que tengo en mi borrador. Lo escrito. Nos describen 2 circunferencias y vamos a trasladar todo esto a lenguaje de circunferencia. Tenemos 2 estaciones y nos hablan incluso de radio de alcance circular. Ahí está la traslación al lenguaje de circunferencia. Entonces vamos a tener 2 estaciones, vamos a tener 2 circunferencias, de cada una nos dice cuál es su alcance a la redonda. Entonces eso nos está dando el radio, y de la segunda nos dice ya incluso una ubicación. Por eso les decía yo, la primera circunferencia la podemos ubicar por practicidad en el origen, y la otra ya con las coordenadas que nos están dando. Entonces, visualicemos la primera circunferencia descrita por practicidad con centro en el origen. Esa sería la primera estación del radio, de radio, y el dato de su alcance circular nos indica el radio de la circunferencia. Y luego nos dan otra circunferencia y nos dicen también características de ella que podemos trasladar al lenguaje de circunferencia. De esa, si nos dicen una ubicación, nos dicen 100 millas al este y 80 al norte de la primera estación. Entonces, si la primera está en el origen, allí comienzo a ubicar la segunda circunferencia.
Y si observamos ya las dos circunferencias, sería ese el esquema. Entonces, a ojo de buen cubero, como dijo Héctor, sí hay una pequeñita zona de influencia, es decir, de ambas estaciones, es decir, hay un pequeñito espacio, ahí se ve apenitas, hay un pequeñito espacio en el que se escuchan las dos estaciones de radio de acuerdo al contexto que estoy trabajando. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesora, prácticamente como que ahí se juntan, ¿no? Ambas. Ajá, allí se empalman y podemos decir en el contexto en el que estamos trabajando que en ese pedacitito se escuchan las dos estaciones. Si me paro por aquí, pues solo se escucha la estación 2, si me paro por acá, solo la estación 1, pero en esa pequeñísima franja se van a escuchar las dos. Entonces, ya el esquema nos mostró que sí hay un espacio en el que se escuchan las dos estaciones, pero matemáticamente el esquema ayuda, pero no es suficiente para demostrar, entonces tendremos que hacerlo matemáticamente, demostrar que sí existe ese espacio. ¿Sale? Ya lo vimos en el esquema, pero repito, es bueno, pero no es suficiente para demostrar. Entonces, veamos qué vamos a hacer para demostrar que sí hay un lugar donde se escuchan las dos estaciones. Vamos a analizar. Vamos a analizar todos los casos que podemos tener y trabajar algebraicamente con el que nos interesa. Podemos tener 3 casos. Veamos las opciones que tenemos. El primer caso. No lo estoy dando el orden por importancia, es simplemente así como los pensé, ahí están los casos. Bien, en el primer caso que vamos a trabajar es si las circunferencias se tocan en un solo punto, es decir, son tangentes una a otra. ¿Qué pasa? A ver si se alcanza a visualizar. Lo voy a hacer un poquito más grande. Allí estamos suponiendo que nuestras dos circunferencias se tocan en un punto. ¿Sale? ¿Qué va a pasar? Si yo me fijo en la distancia que hay entre los centros de cada circunferencia, que son las estaciones de radio. ¿Estamos de acuerdo que de aquí a aquí es el radio de la circunferencia de la estación 1? Sí, maestra. Gracias. ¿Y de aquí a acá es el otro radio, el de la circunferencia 2? Sí. Si se tocan en un punto, podemos decir, ustedes díganme, es pregunta, si se tocan en un solo punto las circunferencias y allí visualizamos los radios como en la gráfica, ¿podríamos decir que la distancia del centro de una circunferencia a la otra es la suma de los radios? Ok, ¿quién más me responde por ahí? Se tocan en un solo punto, en ese punto toca el radio de cada una, y podría yo decir que la distancia entre A y B, que son las estaciones, es la suma de los radios. Sí, Adelante, profesora. Richard. Ok, bien, ya los vi en el chat también, perfecto. Entonces, podríamos decir voy a hacer, no, ya no puedo hacerlo más chiquito. Ok, voy a subir entonces esto acá.
Si las circunferencias se tocan en un solo punto, es decir, son tangentes, la distancia de sus centros es igual a la suma de la longitud de sus radios. Es decir, yo puedo afirmar que la distancia del punto A al punto B es igual a la suma de las longitudes de los radios. Ustedes ya saben calcular distancia entre dos puntos, ¿cierto? Sí, desde la primera unidad, perfecto. Pero ese es el caso que nos interesa. Bueno, veamos qué más casos hay y ahorita decidimos. Supónganse ahora, caso 2. Supónganse ahora que las circunferencias se traslapan, es decir, se enciman. Ahí está la gráfica de cómo se enciman las circunferencias. Pensemos en la distancia de las estaciones de radio. Ay, supongan que me fui derechita. Ustedes ya sabrían calcular la distancia del punto A al punto B, ¿cierto? Bien, pensemos ahora en los radios. Voy a tomar el radio de la primera circunferencia, esto es R1, y voy a tomar el radio de la segunda circunferencia, este sería R2. Muy bien, ¿cómo sería la relación de distancia? La distancia del punto A al punto B, ¿cómo sería con respecto de la suma de las longitudes de los radios? ¿Va a ser igual? ¿La línea azul va a medir lo mismo que las dos rojas juntas? No. Fernanda dice que no. ¿Quién más? ¿Qué pongo aquí? ¿Pongo un signo igual? ¿Pongo un mayor que? ¿Un menor que? Díganme qué pongo. Elizabeth dice también que no. Entonces, ¿cuál es la relación? La distancia de A a B, como es con respecto de la suma de los radios. El rojo sería mayor. ¿Qué dicen los demás, las demás? Eira. Sí, sería mayor por lo que coinciden, ¿no, Miss? Porque se le sumaría eso que, o sea, de los dos, y en el azul solo es, pues, directo. ¿Es directo? Creo que te entiendo, Eira. Naomi, adelante. Bueno, lo que veo en el esquema, el radio 2 es el doble del radio 1. No, porque ¿cuál es el radio de la circunferencia 1? 50 millas, ¿no? Y el radio de la circunferencia 2 son ¿cuánto? 80 millas, entonces no es el doble. Le falta para que sea el doble. ¿Sí me expliqué, Naomi? Sí, profesora. Ok. Pero en efecto, si yo me fijo en la distancia del punto A al B, que es la línea azul, va a ser menor que la suma de los radios, porque vean ustedes, la línea azul tiene una longitud y las líneas rojas, las dos líneas rojas, si las juntamos, tienen la misma longitud que el azul, pero aquí se empalman. Si las estiráramos tal como son las rojas, por esos pedacitos en el que se empalman, ya queda más grande que el azul. ¿Estamos de acuerdo? Bien, entonces, si las circunferencias se empalman, gracias, si las circunferencias se empalman, entonces la distancia de una estación de radio a otra, o lo que es lo mismo, de un centro de la circunferencia al centro de la otra, es menor que la suma de los radios. Y a todo esto, ¿cuánto es la suma de los radios? Estamos hablando del primero o el segundo, profesora.
de los dos radios. Si sumas los radios, ¿cuánto te da? 130 millas. 130 millas, así es, 130 millas. Entonces voy a poner aquí otra vez el caso 2, que es la... A ver si me mueve la gráfica toda junta. Entonces, caso 2. No me va a mover toda la gráfica. Pongo entonces todo el texto abajo. El caso 2, que es en el que se empalmen las circunferencias, pues va a suceder que hay una región en común. ¿Y eso cómo lo podemos probar? Pues si probamos que la distancia de sus centros, es decir, del punto A al punto B, es menor que la suma de los radios de esas circunferencias que nos representan las estaciones de radio y sus influencias. ¿Este caso quedó claro? Bien, ¿y qué caso nos faltaría visualizar? ¿Qué otra cosa podría suceder? Ya vimos cuando las circunferencias se tocan en un punto, ya vimos cuando se empalman. ¿Cuál nos falta? ¿Qué otra cosa Cuando podría no se suceder? tocan. O Exacto. cuando están separadas. Imagínense ese caso. Tenemos las dos circunferencias que nos representan las estaciones de radio y su influencia, su alcance, pues, y no se tocan. En ese caso, podemos medir también la distancia de una estación a otra y compararla también con la suma de los radios. Aquí sería el radio 1 y aquí sería el radio 2. ¿Cómo es entonces la relación entre la distancia de los centros de esas circunferencias con respecto a la suma de los radios? Ahora, ¿cómo es la relación? Si comparo esos dos números. La distancia de A a B es mayor que la suma. Exacto, muy bien en el chat. La distancia de A a B es mayor que la suma de los radios. Perfecto. Permítanme formalizar, lo escribo. Sería el caso 3. Eso es todo lo que nos podríamos encontrar, ¿sale? Son los 3 casos que nos podríamos encontrar con esta situación. Muy bien. Díganme entonces, ¿cuál de los 3 casos es en el que estamos de acuerdo al esquema que hicieron al inicio? ¿El 2? Estamos en el caso 2, así es. Entonces, nosotros tenemos que demostrar que la distancia de los centros de las circunferencias, que son las estaciones de radio, esa distancia es menor que la suma de los radios de las circunferencias. Que ya me dijeron cuánto mide la suma, ¿no? ¿Cuánto es la suma? Es 130 millas. Así es, perfecto. Muy bien en el chat. Eso es lo que tenemos que demostrar. Vamos entonces a demostrar eso para obtener una conclusión. Recuerden qué fue lo que nos preguntaron. No lo perdamos de vista. ¿Qué nos preguntaron? ¿Qué fue lo que nos preguntaron? Así es, Fernanda. Hay lugares donde las señales de ambas estaciones de radio se escuchan. Eso es lo que nos preguntaron. Y ya vimos que lo vamos a demostrar si demostramos que la distancia entre las estaciones de radio es menor que la suma de los radios de las circunferencias, donde
Esas circunferencias me representan la influencia de la señal de radio. Muy bien, comencemos entonces por calcular la distancia entre los centros de las circunferencias. Daniel, no sé si quieres hablar, pero se escucha feito. Se escucha más distorsión que lo que dices. Muy bien, comencemos por calcular esta parte, la distancia de A a B, que son los centros de las circunferencias. Díganme ustedes, de acuerdo al esquema que tienen y a lo que vimos arriba, cuáles son las coordenadas de la estación 1 que llamamos A y cuáles de la estación 2 que llamamos B. A sería 0,0. 0,0. Así es, en el chat también ya los leí. Y B, ¿qué coordenadas tiene? $100,80. Así es, chica. Así es, compañera. Así es en el chat también, 100,80. Perfecto. Pues calculen la distancia. Ya saben ustedes cómo calcular la distancia. Lo aprendimos desde la primera unidad. Todo suyo. Calculen y ahorita pregunto. Ok, ya me están dando respuestas en el chat. Permítanme un momentito, ahorita comentamos. Vayan poniéndome su respuesta quien ya haya terminado, por favor. Daniel, te faltó el unicornio. Muy bien. Bien en el chat. Ok, pongo, como lo tengo yo en mis notas, la distancia
del punto A al punto B es 100 menos 0 al cuadrado más 80 menos 0 al cuadrado, limpio expresión. Gracias, Elizabeth. Y tengo esto, 128.06. Por otro lado, ¿cuánto es la suma de los radios de las dos circunferencias? Ya me lo habían dicho. 130 millas. Bien. Órale, son 130, Lisbeth, sí. Ok, tenemos eso, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué concluimos? ¿Qué podemos concluir con esos resultados? Ya tenemos la distancia de A a B y la suma de los radios. ¿Qué podemos concluir? Perdón, profesora, me salí por error. Ok. Adelante, Marlene. Se puede concluir que sí existen lugares en los que las señales se intersectan al mismo tiempo. Así es. De acuerdo al caso 2, que esto sucede, que la distancia de los centros de la circunferencia sea menor que la suma de los radios, implica que las circunferencias se empalman. Entonces, si mis circunferencias me están representando la influencia de la señal de cada estación de radio, pues quiere decir que sí hay lugar en donde ambas estaciones de radio se escuchan, ¿sale? Recordemos, futuros científicos de datos o científicos de datos en formación, recuerden que parte de su trabajo es hacer estos cálculos, los cálculos que necesiten hacer, pero la otra parte que es sumamente importante también, pues es interpretar, ¿sale? Ustedes se están formando para de información sacar más información, de ciertos conocimientos sacar otros conocimientos. Entonces es importante que hagan esa interpretación, no se pierdan de para qué están haciendo las cosas. Escriban entonces su conclusión, por favor. Un minutillo para que escriban su conclusión. Ok, Marlene. Perfecto, podemos avanzar. Sí, Miss, ¿me podría dar chance de tomarle captura a los 3 puntos? Bueno, los 3 casos que hay. Por favor. Sí, permítame. Ese es el primer caso. ¿Avanzo? Sí, Miss. Caso 2, el texto está abajo. A ver, espera, porque así mejor, mira.
aunque no salga completa la circunferencia 2. Y la siguiente, caso 3, ahí está. ¿Listo? Sí, muchas gracias. Bien. Bueno, pues con toda esta información que tienen, el esquema y ya la solución a esto, les voy a pedir que escriban la ecuación general y la ecuación centro-radio de cada una de esas circunferencias. Un par de minutos y pregunto. Ya tienen todos los elementos. Adelante.
Muy bien, yo pregunto. Maestra, deme un minuto más. Un minutito. Ok. Muy bien, tenemos dos circunferencias, la C1 y la C2. De ambas podemos obtener la ecuación centro-radio. Tenemos la información. Muy bien, ¿ya estás listo, Aldair? Rubén, ¿me dices la ecuación centro-radio de la circunferencia C1, por favor? De la circunferencia 1, pues. No Rubén. sé si estoy en lo correcto, pero quedaría como x cuadrado más y cuadrado igual a 2500. Sí. ¿De dónde sacaste el 2500? Porque es el 50 al cuadrado, si no me equivoco, del radio. Perfecto, ahí está. Sabemos que el centro, gracias Rubén, el centro de esa circunferencia es el origen, así la graficamos, así la definimos, y sabemos también que su radio es igual a 50 millas. Entonces, pues ahí está. Por estar centrada en el origen, es una ecuación particular, es simplificada. Esta es su ecuación centro-radio. Muy bien, gracias Rubén. Aldair, me dices para la circunferencia 2, ¿cuál es su centro? Lo llamamos B. ¿Andas por ahí, Aldair? Sí, voy. Se anda corriendo. La segunda circunferencia, ¿verdad? Sí. Sería 80. 80, coma. ¿Un momentito? Su centro, 80, coma. Ok. 100,80, ¿sale? Sí, porque eran 100 al este y 80 al norte. El 80 al norte sería como la Y, perfecto. Gracias, Aldair. ¿Cuál es el radio de esa circunferencia? Por favor, me lo dice. Adelante, Daniel. Su radio es de 80 millas. Perfecto, ok, ya también lo leí en el chat. Solo pongo el numerito, ¿sale? Muy bien, ¿cuál es entonces la ecuación centro-radio para esa circunferencia?
Ecuación centro radio. Yo pregunto. Quintana de la Vega, ¿me dices por favor cuál es la ecuación de esa circunferencia, la centro radio? La voy a poner justamente en el chat. Es que la está escribiendo. Vale. Ok. Sale, ya vi en el chat. Muy bien, ahí está la centro radio. Podemos perfectamente calcular la ecuación forma general. ¿Qué pasó, Marlene? ¿Alguna duda, Marlene? ¿O por qué la sorpresa? Pues claro. Muy bien. Podemos calcular perfectamente las ecuaciones forma general de cada una de las circunferencias. ¿Quién me dice cuál es la ecuación forma general de la primera circunferencia? Esa está regalada, ¿eh? Adelante, Alfredo. A ver, corríjame si estoy mal, profa. Sería x cuadrada más y cuadrada menos 2500 igual a 0. Perfecto, estás muy bien, Alfredo, correcto. Esa es la forma general para esa circunferencia. Muy bien, ¿quién me quiere decir la ecuación forma general para la segunda circunferencia? Sería x menos 100 al cuadrado más y menos 80 al cuadrado igual a 6400. Ok, esa es la centro radio. La general tienes que desarrollar más todavía, Daniel. Ah, ok. ¿Sale? La de arriba sucedió así porque es una ecuación, la centro radio es muy simple, muy sencilla. Ok. Entonces desarrollas rápido, pero aquí sí hay que desarrollar los binomios. Adelante, Alfredo. Aquí me mareé un poquito, pero me quedó x cuadrada más y cuadrada menos 200x menos 160 más 10.000 igual a 0. Perfecto. Listo. Ahí está nuestra ecuación forma general. ¿Sale? ¿Preguntas? Recuerden que para la general tenemos que desarrollar todas las operaciones que estén indicadas, igualar a 0 y reducir términos semejantes. Es decir, ya debo dejar la ecuación lo más reducida que se pueda, lo más sencilla que se pueda. Ya de ahí, esa ecuación no se puede reducir más. ¿Alguna pregunta? Bien, perfecto. Con esto entonces estaríamos concluyendo circunferencia. Les pido que repasen, estudien, sobre todo el método completando cuadrados, porque lo vamos a utilizar. Y comenzamos entonces con parábola. Espero que tengan su esquema a la mano. Vamos a revisarlo rápidamente. Dejo de compartir. Creo que me voy al esquema también. Dejo de compartir. Esquemas.
Muy bien. Seguimos entonces con la curva que se llama parábola. Ahí está el esquema de nuestra parábola. Tenemos esta curva, que es lo que vamos a llamar parábola. Una parábola puede abrir hacia arriba, como está nuestro esquema, puede abrir hacia abajo y puede abrir a la izquierda o a la derecha. Depende de su ecuación, hacia dónde va a abrir. En esta parábola tenemos dos rectas que son importantes. La primera es esta azul, que se llama eje de la parábola, y la segunda es esta que está acá abajo, que se llama directriz. ¿Sale? El eje de la parábola obviamente me divide en dos partes iguales a la parábola. Sobre el eje de la parábola viven un punto que se llama vértice y otro punto que se llama foco. Este foco es especial, no está en cualquier lado de la parábola, está en un lugar especial que le permite tener las propiedades que tiene la parábola. El vértice, en este caso que la parábola abre hacia arriba, es el punto más bajo. Si la parábola abriera hacia abajo, sería el punto más alto de nuestra parábola. También hay un segmento de recta que me une dos puntos de la parábola pasando por el foco y le llamamos lado recto de la parábola. Muy bien. Aquí están, ya lo tienen ustedes, las definiciones de cada uno de los elementos de la parábola. La parábola va a tener también sus ecuaciones. Permítanme. Bueno, primero definición de parábola. La definición de parábola es la siguiente. Conjunto de todos los puntos en el plano equidistantes de un punto fijo llamado foco y de una recta llamada directriz. Si nos fijamos en el esquema, vamos a ver cómo trabajar esa definición. Permítame. Bien, aquí está nuestra curva parábola, aquí está esto, que se nos movió un poquito. ¿Cómo se llama esta recta que estoy moviendo? Maestra, no se ve, solo se quedó en el esquema de la parábola. Ah, perdón. Ya es que no cambié de pizarrón, y como veía el mismo pizarrón, bueno, veía que sí había pizarrón. Ok, ahí está. Bajo. Y gracias por avisarme. Parábola, conjunto de todos los puntos en el plano, equidistantes de un punto fijo llamado foco. Ya ubicamos en el esquema dónde está ese foco. Y para apoyar visualmente esa definición, tenemos aquí este esquema de parábola. ¿Cómo se llama esta recta que estoy señalando o que estoy seleccionando? ¿Es el eje? Vean, es Eje el eje simétrica. Es el eje de la parábola. Muy bien.
La definición de parábola me dice que todos estos puntos que pertenecen a esta parábola cumplen que si yo mido la distancia del foco a un punto cualquiera en la parábola, es la misma distancia que de ese punto al punto que está justo abajo sobre la directriz, ¿sale? Es la misma distancia esta que esta. Ojo, el punto que tomamos aquí no es cualquier punto, porque yo podría tomar un punto por acá y evidentemente la distancia cambia, ¿sale? Entonces es el punto que queda justo abajo del otro, de modo que si trazo una recta como esta, forman un ángulo de 90 grados con la directriz. Entonces, repito, no es cualquier punto, es un punto especial. Entonces, si se cumple que la distancia de acá a acá es la misma que de A a la directriz, entonces ese punto pertenece a la parábola. ¿Y cómo lo escribo algebraicamente? Así. La distancia del foco al punto A que está sobre la parábola es igual a la distancia del punto A al punto B que está sobre la directriz. ¿Sale? Muy bien. Les voy a mandar las fórmulas para la parábola, aunque lo veamos rápidamente en la siguiente sesión. Se los voy a mandar para que lo tengan también a mano, ¿sale? Y podamos avanzar más rápido. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Ok, vamos a dejar la sesión aquí. Permítanme sacar la foto del recuerdo y pasar lista y terminamos por hoy. Nos vemos mañana, ¿verdad?